Muy buenas noches a todos. Una vez más nos reunimos a estudiar la palabra del Señor. Es un gozo y es una alegría poder estar por acá juntos. Vamos a orar. Oremos. Querido Señor y Dios, te damos infinitas gracias porque nos permites hoy reunirnos a estudiar tu palabra. Señor, estamos dispuestos a escuchar tu voz. Queremos que nos hables y queremos que tu palabra pueda impresionar nuestro corazón. Si hemos venido, Padre, con alguna carga, con algún pesar, con algún pecado, lo queremos poner delante de tu altar. Queremos permitir que tu Espíritu Santo, Dios, toque nuestro corazón y podamos sentir la necesidad de un Salvador, de un Rey, de un Señor para nuestra vida. Te rogamos, Padre, que puedas permanecer con nosotros a través del estudio que estaremos haciendo hoy y que todo lo que hagamos, digamos y pensemos tenga tu guía y tu dirección. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche estaremos abordando el tema que se titula El sello en medio de la abominación. Esta noche estaremos trabajando un poco con el libro de Ezequiel para poder entender el proceso del sellamiento. Y antes de hacer esto, vamos a recordar algunos puntos de los que hemos estado trabajando a través de estas noches. Estuvimos hablando el primer día acerca de la importancia de la palabra de Dios y cómo ella tiene un propósito fundamental en la vida de nosotros. Y este es que nos cambie a nosotros, que nos corrija, que nos enseñe, que nos prepare para toda buena obra. Es por eso que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Es por eso que hoy seguiremos estudiando y es por eso que hemos dedicado tanto tiempo, porque queremos permitir que la palabra de Dios tenga un impacto en nuestra vida. El tema que siguió, estuvimos conversando un poco acerca de la escena triunfal, donde aparece un ser sentado en el trono y tenemos allí un trono excelso, uno sentado en él, 4 seres vivientes y 24 ancianos alrededor que rindan loor y homenaje a aquel que está sentado en el trono. Eso fue nuestro segundo tema. Después de ello, estuvimos hablando acerca de aquel ser celestial que aparece el Cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá, aquel que es digno de tomar el libro y desatar los sellos. Estuvimos estudiando los diferentes sellos también. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de la ley de Dios y del tiempo en el cual estamos. Y esto es que Apocalipsis en el capítulo 6 nos indica que estamos próximos a la venida del Señor y se hace un llamado y este es: ¿quién podrá permanecer en pie cuando el Señor regrese? ¿Quién será aquel que podrá estar en pie cuando Dios venga en las nubes de los cielos? Estuvimos ayer hablando en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 16 que estas personas tenían una situación interesante. Vamos a Apocalipsis para volver a leer el texto que estuvimos leyendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Bajo aquella escena del día de la ira de Dios, se nos dice en el versículo: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten entonces cómo podemos observar cuál es la situación, cuál es la condición del pueblo del enemigo. El pueblo del enemigo en la venida del Señor se va a mostrar temeroso, se va a mostrar indefenso, se va a mostrar en una situación de desesperación. La pregunta ahorita que trataremos de resolver es: ¿y cómo estará el pueblo de Dios en este momento? Cuando el Señor regrese, ¿cuáles serán las características del pueblo de Dios? ¿Qué estará haciendo el pueblo de Dios? Sabemos que tendrá el sello de Dios, puesto que el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero, ¿qué estará haciendo aquel que esté sellado? Eso es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, al capítulo número 8. En Ezequiel capítulo 8 se nos habla acerca de un punto muy importante. Y note cómo inicia el texto mencionando lo siguiente. Dice Ezequiel capítulo 8:
En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Miré y vi una figura como aspecto de hombre, desde sus caderas para abajo, fuego, y desde sus caderas para arriba parecía resplandor. Noten que es una figura muy similar a la que leímos en Ezequiel capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 1, también cuando se relata aquella semejanza del Hijo del Hombre. Sigue diciendo el versículo 3, aquella figura extendió la mano, me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Debemos recordar que estuvimos estudiando el santuario. ¿Recuerdan? Estuvimos mencionando que está dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y estuvimos hablando que en el lugar santísimo, velo adentro, teníamos el arca en el cual estaban los 10 mandamientos, donde estaba el propiciatorio y donde estaban los querubines, símbolo de aquel trono celestial, símbolo de la morada de Dios, símbolo del trono de Dios. Este santuario estaba ubicado en un lugar geográfico. Yo quisiera que usted me acompañe al mapa y que lo pudiera observar por allí. Como lo podemos ver, tenemos una flecha roja que nos indica América, ¿cierto? Y tenemos una flecha negra que es donde nos indica en qué lugar se encuentra se encontraba el santuario. Vamos a hacer un zoom a esa flecha negra para que podamos entender un poquito más el lugar donde esto se encontraba. Tenemos allí ahora una flecha roja que nos indica aproximadamente dónde se encontraba Egipto en el tiempo antiguo, una flecha negra que nos indica la península sinaítica. Este es el lugar donde el pueblo de Dios recibió los 10 mandamientos y las instrucciones de la confección y construcción de este santuario que estamos mencionando. Y tenemos la flecha amarilla, que es la que indica el lugar de la tierra prometida, en este caso Israel. Noten que si hacemos zoom a esa flecha amarilla y vamos a la zona, tenemos ahora otras 3 flechas que nos indican 3 diferentes lugares. Tenemos la flecha negra que nos indica el Mar Muerto, lugar en el cual ocurren muchas historias que están relatadas en la Biblia. Tenemos también el río Jordán, que se desprende desde el mar que tenemos arriba hasta el Mar Muerto. Y tenemos en la flecha roja, está rotulando a Jerusalén. Debemos recordar que Jerusalén, lugar donde Ezequiel es llevado, es lo que acabamos de leer, que Ezequiel en el versículo 3 dice que fue tomado y llevado a Jerusalén. Es este el lugar donde se encuentra el pueblo y específicamente donde se encontraba el santuario que Salomón había construido, santuario que a su tiempo fue destruido, tiempo en el cual Ezequiel tiene la profecía. Noten que tenemos 2 colores del pueblo de Israel. Y esto es que en Segunda de Crónicas se nos relata que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a su tiempo se apartó tanto de Dios que incluso llegó a dividirse en 2, y con el tiempo estos 2 reinos de los cuales se dividieron, llegaron a tener cada uno su propia capital. Un reino tenía por capital Samaria y el otro reino tenía por capital Jerusalén. Aquel que tenía por capital Samaria fue destruida. Esto lo encontramos en el libro de Esdras, y lo encontramos también como a través de la historia se registra la destrucción de Asiria al pueblo de Dios en la parte norte, y encontramos como el pueblo del sur es llevado en cautiverio a Babilonia. Es allí donde el santuario es destruido. Pero antes de que esto acontezca, es en Jerusalén, en este punto que quisiéramos mostrarles por allí, donde está la estrella, donde se encontraba el santuario de Dios. Es allí donde Ezequiel es llevado, es allí donde esta visión se da. Note entonces que la visión no se está dando en el reino de Amón, ni se está dando en el reino de Moab, ni se está dando en las tribus paganas alrededor del pueblo de Dios. ¿Dónde está aconteciendo esta visión? Esta visión está aconteciendo en el terreno en el cual
el pueblo de Dios se encuentra. Lugar en el cual Dios le dijo a Salomón en 2 de Crónicas capítulo 7 que ese templo iba a ser su morada, iba a ser su lugar y su nombre iba a estar ahí a menos que el pueblo dejara el pacto. Punto que sabemos que sucedió. Jeremías nos indica que el pueblo se separa del pacto y por esto viene la destrucción. Ahora, sigamos leyendo lo que dice Ezequiel capítulo número 8. Sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 8 indica lo siguiente. Versículo número 3. Aquella figura, aquel ser majestuoso, extendió su mano, me tomó y me llevó en el espíritu entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. O sea, Ezequiel es llevado donde está el pueblo de Dios, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. ¿Cuál era la visión que había visto Ezequiel en el campo? Aquella que leímos en Ezequiel capítulo 1, la que estaba junto al río Quebar. Y note lo que sigue diciendo el versículo 5. Me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. ¿Qué es lo que está hacia el norte? Esta imagen de celo. Y dice, ¿no ves? Dice, alcé mis ojos hacia el norte, vi al norte junto a la puerta del altar aquella imagen de celo en la entrada. Versículo 6, me dijo entonces, hijo, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete, ¿y qué dice el texto? Y verás aún mayores abominaciones. Note lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Ezequiel está teniendo una visión, es llevado al pueblo de Dios, es llevado al santuario, el lugar donde iba a estar el nombre de Dios, y una vez que él está allí, vuelve a ver hacia el norte, dentro del santuario, y cuando él vuelve a ver hacia el norte, ve una imagen de celo. Y Dios le dice a Ezequiel y le pone a reflexionar y le dice, Ezequiel, ¿no es semejante abominación? ¿Qué quiere decir esta imagen de celo? ¿Sabían ustedes que hay 2 textos en la Biblia donde se repite la misma palabra para imagen de celo que está en Ezequiel? Súper interesantes. Vamos a leer uno de ellos. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Crónicas. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33 y versículo número 7. Y note lo que hizo un rey que acontece por acá. Es precisamente lo que acabamos de leer. Segunda de Crónicas, capítulo 33 y versículo número 7. Segunda de Crónicas, capítulo 33 y versículo número 7. Dice la palabra, leamos desde el 6. Esto es un relato acerca del reinado de Manasés, rey que se apartó e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice así el versículo 2. Leamos el 1, el 2 y después el 6. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, lugar donde Ezequiel fue llevado. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Noten, es un rey del pueblo de Dios, es un escogido de Dios, es una persona que debía representar a Dios, pero dice el versículo 2 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 6, ¿qué hizo Manasés? ¿Por qué Manasés era considerado alguien malo? ¿Qué fue lo que Manasés hizo? Versículo 6, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, y aquí se repite exactamente la misma palabra que está en Ezequiel, y no es coincidencia, dice el versículo 7, además de eso, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre.
Noten la primera abominación que se registra en Ezequiel capítulo 8. La primera abominación entonces que se registra es que se inserta dentro de la casa de Dios un ídolo de adoración. Y yo quisiera hacerle a usted una pregunta. En esa relación con Dios que usted quiere iniciar o que mantiene, ¿hay algo que le entorpece tener esa relación con Él? ¿Habrá algún ídolo que interrumpe que usted pueda acercarse a Dios? ¿Habrá alguna situación en su vida que tenga una importancia tan grande que a este punto usted esté pensando y usted diga, yo no le puedo entregar mi vida a Dios porque si lo hago, debo entregar también esto? Permítame decirle que eso es un serio problema. Y es lo que Dios está relatando en Ezequiel. Vamos a ir a la segunda parte. Vamos a tener ahorita una aplicación de todo esto en nuestra vida. Vamos a ir a la segunda abominación. Si vamos al versículo número 11, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, da palmadas con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada, con hambre y con peste caerán. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá de espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que a pesar de esconderme, a pesar de ocultar mi rostro de Dios, a pesar de esconder ese pecado, a pesar de pensar que nadie se está dando cuenta, a pesar de que mi vida puede seguir así, eso no es así, porque en el tiempo final Dios tomará la decisión que tenga que tomar y en su omnisapiencia sabe absolutamente todo lo de su vida y de la mía. Sigue diciendo el texto, versículo número capítulo 8, versículo número 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo, entra, estamos en Ezequiel capítulo 8 y versículo 9. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. Y delante de ellos habían 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿no has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, Jehová, ¿qué pasa? Jehová no nos ve. ¿Y qué más dice? Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Vamos a regresarnos un poquito para tratar de entender lo que dice por allí. Primeramente, la segunda abominación consiste en que cuando Ezequiel es llevado en visión adentro, él logra observar algunas pinturas, algunas representaciones abominables, ídolos, reptiles y bestias que están pintados en las paredes del templo. Acompáñame a Romanos capítulo 1 y versículo 23 para encontrar una situación muy similar a la que estamos leyendo. Romanos capítulo 1 y versículo número 23. Romanos capítulo 1 y versículo número 23. Vamos a leer un poquito antes. Romanos capítulo 1 nos indica y nos dice en el versículo número 21, ya que habiendo conocido a Dios, hay personas que han sido expuestas al Evangelio, hay personas que han conocido de Dios, hay personas que han sabido de Él, hay personas que han leído de su palabra, hay personas que han dedicado en su vida tiempo a conocer quién es Dios. Dice, sabiendo y habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habrán personas que dirán en su corazón: sí conozco a Dios, sí sé quién es, sí he escuchado de Él, pero no quiero nada con Él. ¿Por qué? Vanos razonamientos. Porque me han enseñado falsas teorías. Porque a la luz de la Biblia no hay mejor decisión que estar a los pies de Dios. Cualquier otro pensamiento que no sea ese, cualquier otra idea que le haga pensar a usted que se puede transigir con el pecado, aunque sea un poquito, permítame decirle que es un razonamiento de un corazón entenebrecido. Y sigue diciendo el versículo 22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Logran ver cómo se repite la misma frase? Y logran ver cómo en Ezequiel y cómo en Romanos se está declarando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Romanos me está explicando? Me está diciendo que el ser humano en su mente cree tener más sabiduría, más inteligencia que Dios, y por lo tanto decide muchas veces dejar los mandatos de Dios a un lado, pensando que es una buena decisión. ¿Y qué es eso? Es una pésima decisión. Es una decisión aborrecible. Sigue diciendo, acompáñeme ahora a Ezequiel, vamos a regresar. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Note lo que se dice ahora. Ezequiel capítulo 8, 14, vamos a la tercera abominación que se encuentra. Dice el versículo: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Algunas otras Biblias dicen endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún abominaciones mayores que estas. Noten la primera abominación, que hay un Dios, hay un ídolo, hay una imagen de celo dentro del santuario. Es algo que está quitando el espacio de Dios y es un ataque directo, ¿a qué cosa? Al primer mandamiento. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La segunda abominación, ¿a qué hace referencia? Aquellas imágenes que están dentro del templo pintadas y aquellos adorando a las imágenes. ¿Qué es lo que dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Vamos bien? Ahora noten la tercera abominación. ¿En qué consiste? Tenemos un grupo de mujeres que está llorando, está endechando a Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? Necesitamos irnos a la historia y entender los dioses de aquellos tiempos. Tamuz era el dios de la vegetación, llamado de alguna manera. Y cuando la vegetación caía por un asunto de estaciones y dejaba de dar sus frutos y llegaba la primavera, lugar en el cual venía la lluvia y ¿verdad? Y todos los campos, los frutos, la vegetación empezaba a crecer, entonces era costumbre pagana llorar antes de que eso aconteciera, porque en aquel tiempo pensaban que los frutos de la tierra, que la hierba del campo, que los árboles y demás daban algo que comer, daban algo que producir, daban algo para mi vida, cuando yo oraba, endechaba y lloraba para que Tamuz resucitara. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está llorando por Tamuz? ¿Quién está llorando para que eso suceda? El pueblo de Dios, porque recuerden a dónde fue llevado Ezequiel. Fue llevado a Jerusalén. ¿Cuál es el ataque directo al carácter de Dios que se está viendo acá? Dios es nuestro proveedor. Pero muchas veces pensamos que algo más puede proveer salud a nuestra vida. Muchas veces pensamos que algo más puede proveer estabilidad a nuestra vida. Muchas veces pensamos que algo más puede proveer salud mental a nuestra vida.
Y realmente, y muy en el fondo, y muy atrás, la respuesta a esto es la presencia de Dios en nuestra vida. Pero el pueblo se encontraba allí realizando una abominación. El pueblo se encontraba allí adorando a un Dios que no era Dios para que pudiera tener lo necesario para alimentarse. Vamos a la cuarta y última abominación. Y usted podría decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con el sello? Lo vamos a ver pronto en Ezequiel capítulo 9. Por eso estamos leyendo Ezequiel 8. Porque habíamos dicho que cuando estudiamos la Biblia lo tenemos que hacer en contexto. Necesitamos estudiar las palabras y el contexto para entender las ideas, que en este caso concluiremos con el capítulo 9. Vamos a la cuarta abominación, que ayer la estuvimos comentando en el versículo 16, Ezequiel 8:16. Dice la palabra del Señor: me llevó, y dice que ahora, ¿qué fue lo que observó? Dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y con sus rostros al oriente. ¿Y a quién adoraban? Al sol. Acompáñeme a Jeremías en el capítulo 8 y el versículo número 2. Acompáñeme a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 8 y versículos número del 1 en adelante vamos a leer. Jeremías 8:1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá, o sea, de los reyes del pueblo de Dios. ¿Y por qué se sacarán los huesos de ellos? ¿Qué fue lo tan malo que hicieron que aún en la tumba no tienen paz? Dice, sacarán de los sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué? Y los esparcirán, versículo 2, al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. ¿Está leyendo lo que dice el texto? El texto está indicando que el pueblo de Dios, profetas incluso, reyes incluso, en algún momento decidieron adorar al sol, a la luna, a las estrellas y no a Dios. ¿Notan el conflicto constante desde que iniciamos a leer hasta este punto? Es un conflicto de adoración. ¿A quién adoro? ¿A quién le creo? ¿A Dios o a Tamuz? ¿Al sol o a Jehová? ¿A la imagen de celo o al que tiene la gloria allá en el templo, velo adentro? ¿A quién voy a adorar? Y note lo que sigue diciendo el versículo, acompáñeme a Ezequiel de nuevo, capítulo número 18. Dice ahora aquel ser celestial que hablaba con Ezequiel, le indica y le dice: pues también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero ¿qué va a pasar? No los escucharé. Entonces Ezequiel clamó en mis oídos como una grande voz que decía: los verdugos de la ciudad han llegado. Estamos en Ezequiel capítulo 9 versículo 1. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Venían 6 hombres del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y de paso, cuando usted estudia la palabra norte en la Biblia, constantemente se habla acerca que el juicio de Dios viene del norte. Geográficamente sucedió así, y es un símbolo que se traspole, que pasa y que llega hasta al Apocalipsis, donde se nos habla acerca constantemente de situaciones que pasan del norte. El juicio viene del norte. Sigue diciendo, versículo número 2, dice que del norte, y cada uno traía su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y al entrar se detuvieron junto al altar de bronce.
la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová a aquel que tenía en la cintura el tintero de escribano, llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero y le dijo, ¿qué le dice Jehová ahora a este varón? ¿Qué le dice Jehová ahora a este ser que trae un tintero y que va a hacer una obra? ¿Cuál es la obra que se le encomienda? Versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles, ¿qué cosa? Una señal. ¿En dónde? En la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y claman. ¿Por qué razón? Por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Eso quiere decir, ponga mucha atención a lo que vamos a decir. Lo que estamos hablando es que a pesar de que en el pueblo de Dios había maldad y se adoraba a Tamuz y se adoraba al sol y se adoraba al día venerable del sol y se adoraba a la imagen de celo y se adoraban aquellas imágenes que estaban plasmadas en las paredes, a pesar de eso habían personas fieles. ¿No le parece hermoso? Habían personas fieles. ¿Y cuál era su actitud? Dice que gemían y clamaban por las abominaciones que sucedían. O sea, no estaban de acuerdo. O sea, no participaban. O sea, les dolía en su corazón. O sea, sabían lo que era correcto y lo cumplían también. Es a estos a los que se les indica que el sello, que la señal va a ser puesta en su frente. ¿Por qué razón se pone una señal en la frente? ¿Para qué se les identifica a estos que gimen y claman? ¿Cuál es la razón de poner esta señal en la frente? Sigamos leyendo para entender la respuesta. ¿Saben por qué? Porque ayer lo leímos. Recuerdan que el juicio de Dios es cercano. Dios le entrega su juicio a su Hijo entrega su juicio a la palabra y en el tiempo final ustedes y yo seremos juzgados por la palabra de Dios. Y es bajo este juicio, y es bajo esta situación, y es bajo esta ley que su vida y la mía comparecerá delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted sea hallado justo, porque ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque Cristo Jesús le representa, porque dice en Romanos que no hay justo ni aun uno, o sea que tanto usted como yo somos unos grandes pecadores, por más éticos y morales que seamos, por más conocimiento que tengamos, por más títulos que poseamos y hayamos sacado, eso no nos exonera de ser pecadores, sino únicamente Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, cuando su relación con Cristo sea íntegra, cuando usted se deleite a los pies de Cristo, cuando usted gima y clame por las abominaciones que acontecen, entonces será puesta una señal que lo distinguirá de aquellos que hacen las abominaciones. ¿Para qué es esta señal? Sigamos leyendo. ¿Para qué es la señal? Versículo número 5. Versículo número 4 dice, ponle una señal a los que gimen y claman. A los otros, dice el versículo 5, a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Y qué pasa? Y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, ¿hasta qué cosa? Hasta que no quede ninguno, pero a aquel sobre el cual esté la señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. ¿Para qué es la señal? ¿Cuál es el propósito de esta señal? En el libro de Ezequiel. ¿Generar qué cosa? Protección en medio de los juicios divinos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a ver cómo esta misma idea se repite
en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 7 y versículo número 1. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. ¿Qué tenemos allí? Tenemos ángeles sobre los puntos de la tierra que están sosteniendo unos vientos recios. Y sigue diciendo el texto, versículo 2. Vi también otro ángel que subía desde el oriente, desde donde sale el sol, y este tenía el sello del Dios vivo. Noten que es una situación muy similar. En Ezequiel se nos habla acerca de seres que vienen a emitir un juicio. Aquí se nos habla de ángeles que están reteniendo los vientos que vienen sobre el mundo. Y se hace la pregunta y se dice, versículo 2, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y este clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué punto? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Hasta qué punto los vientos iban a ser liberados? ¿Hasta qué punto la destrucción va a acontecer? Hasta que los siervos de Dios estén claramente identificados, hasta que los siervos de Dios tengan la protección divina. La Biblia me está indicando, y por esto, al compararlo con Apocalipsis capítulo 6 y el último versículo, aquellos que no estaban con Dios, aquellos que no tenían la presencia de Dios, gemían y clamaban y decían a los montes y a las rocas: caednos encima. ¿Por qué? Porque el día de su venida es solemne. Y aquel que tenga el sello de Dios estará listo. Y nos surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo puedo iniciar yo esta relación? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Saben? Muchas veces se nos indica que estamos haciendo lo incorrecto. Muchas veces a través de la Biblia logramos entender que hay algunas cosas en nuestra vida que no calzan con el designio divino. Muchas veces apreciamos en la Biblia que hay algunos aspectos que parecen no compaginar con la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos la mala decisión o tomamos la mala decisión de apaciguar la voz, apaciguar eso que el Espíritu Santo nos dice, y tomamos una actitud de: Dios me conoce. Pero hay un llamado solemne que se hace en Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 5, antes de que el fin acontezca. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 5. Es tiempo donde Babilonia se demuestra. ¿Recuerdan aquella mujer que tenía en su frente y tenía un gran nombre? Babilonia la grande, la madre de las rameras. Estuvimos estudiando aquella fornicaria que es adúltera, que no cumple su pacto con Dios. Esta mujer dice en el versículo número 2, capítulo 18 de Apocalipsis: clamó un ángel que venía con potente voz, clamó diciendo: ha caído Babilonia. ¿Por qué razón? Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las naciones han bebido del furor del vino de su fornicación. O sea, en el tiempo final se nos dice que habrá tiempos complicados. Estará el asunto muy difícil. Incluso Corintios y Timoteo nos hablan acerca que en el tiempo final habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos. Bajo este contexto, ¿cuál es el llamado que Dios le hace a su pueblo que está inmerso en todas estas abominaciones y apostasías? Dios tiene un llamado para esas personas. Y el llamado está en el versículo número 4. Y oí otra voz del cielo que decía, Apocalipsis 18, 4:
salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué cosa? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Saben? La mentira, los vicios, el chisme y todo aquello nos aparta de Dios, porque es pecaminoso. Y bajo esta situación y bajo lo que hemos estado conversando, y usted al escudriñar su vida, su mente, su ser, usted dice: Señor, tengo este problema, tengo esta otra situación, no sé qué hacer. Saben, en la Biblia hay una historia de esperanza, y yo quisiera que la leyéramos juntos, porque hay una pregunta que llega a nuestra mente, y la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo es que mi vida puede estar en consonancia con Dios? ¿Cómo es que sí puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Saben? El libro de Hechos, en el capítulo 2, nos registra algo maravilloso. Acompáñenme a Hechos, al capítulo 2. Hechos, en el capítulo número 2, y el versículo número 1 nos indican el momento en el cual el Espíritu Santo llega sobre los discípulos. Dice el versículo 1: cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2 y versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Dice el versículo 2, que vino un viento arrecio, un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y dice que muchos de los que estaban allí empezaron a hablar de una manera que aquellos que no hablaban su propio idioma le entendían. Dice el versículo 6. Al oír este estruendo se juntó una gran multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Noten qué interesante, esto es un paréntesis. Muchas veces se habla del don de lenguas como la habilidad que tiene una persona de hablar y decir algo que la mayoría no entiende. Pero el don de lenguas que encontramos aquí en Hechos capítulo 2 es los discípulos hablando y las personas entendiéndoles en su propio idioma. Es algo que es muy diferente de lo que vemos y de lo que muchas personas creen. No es un principio bíblico que yo hablo y que nadie me entiende, sino que la palabra de Dios necesita ser transmitida, y por lo tanto el don de lenguas significa que yo al hablar y usted al escuchar en su contexto y en su idioma podrá entender. Es algo muy diferente a lo que se predica hoy en día. Ahora bien, era un paréntesis, lo cerramos y seguimos. Cuando esto acontece, cuando los discípulos predican y cada uno les escucha en sus propias palabras, vemos cómo estos se maravillan y dicen: ¿quiénes son estos que les podemos entender? Sigue diciendo el versículo 7, estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Algunos son pardos, otros son medos, otros elamitas, otros de Mesopotamia, otros de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, otros de las regiones de África. Y todos estamos entendiendo. ¿Cómo estaban entonces? Maravillados, asombrados del poder de Dios. Pero otro grupo no estaba maravillado, sino que otro grupo, ¿qué hizo? Se empezó a burlar. Y noten lo que dice el versículo número 12. Estaban a todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 13 indica y dice: pero otros burlándose decían, y algunas versiones de la Biblia dice: están borrachos. Otras versiones dice: están llenos de mosto. Eso quiere decir que algunas personas interpretaron que esta situación asombrosa y su fundamento se encontraba en que estaban ebrios, en que habían bebido mucho licor. Cuando esto sucede, dice por allí el versículo número 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo. ¿A quién se va a dirigir ahora Pedro? ¿A quién se va a dirigir ahora Pedro? Pedro ahora va a hablar a aquellos que se estaban burlando, a aquellos que dijeron que los discípulos estaban ebrios. Entonces Pedro se levanta, recuerde que acaba de ser ungido por el Espíritu Santo. Pedro se levanta y predica la primer meditación, sermón, ungido con la plenitud del Espíritu Santo, a aquellos que se estaban burlando, a aquellos que estaban en abominación, a aquellos que habían hecho lo malo. ¿Quiénes eran estas personas? Vamos a leer quiénes eran. Note lo que dice el versículo, vamos al capítulo 2 y al versículo número 22. Dice así: Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ¿y qué dice? Y matasteis. ¿Con quién está hablando Pedro? ¿Usted está entendiendo con quién está hablando Pedro? Pedro está hablando con los israelitas que prendieron y que llevaron a la cruz del Calvario a Cristo. Esos eran los que se estaban burlando. Esos fueron los que dijeron que los apóstoles estaban llenos de mosto, estaban borrachos. Pedro se está dirigiendo a un grupo de personas que ha hecho en extremo lo malo. Nada más y nada menos tuvieron parte en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se imagina usted con quién está hablando Pedro entonces? Porque resulta que estos israelitas no necesariamente fueron que se equivocaron, sino que cuando ustedes y yo estudiamos Mateo, encontramos que los agentes satánicos, Satanás mismo y los ángeles demoníacos estaban haciendo todo lo necesario para clavar a Cristo en el madero. ¿Y quiénes eran los instrumentos? Estos a los cuales Pedro les está hablando. Yo les pregunto, ¿estaban estos en una situación apremiante y de pecado? ¿Estaban en una situación abominable? ¿Estaban en una situación verdaderamente compleja y mala? Pero tenían esperanza. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cristo brinde esperanza? ¿Cómo es posible que Cristo brinde perdón a aquellos que lo llevaron a la cruz? El misterio de la piedad. Es algo maravilloso. Es un amor digno de imitar por cada uno de nosotros. Y noten que si esto es así, que cuando Pedro termina de darles esta amonestación tan fuerte a estas personas, cuando Pedro concluye, note lo que dice el versículo 36. Las últimas palabras de Pedro a estas personas. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Note, Pedro está resaltando el señorío de Dios. Pedro está resaltando el poderío de Dios. Pedro está resaltando que Cristo Jesús es Señor, Rey de Reyes. ¿Saben? Hay muchas personas que aceptan a Cristo como Salvador. Y eso es muy bueno. Pero el llamado que Pedro hace aquí a estas personas pecadoras es un llamado que trasciende a lo que Dios me da a mí. Cuando yo veo a Cristo como Salvador, cuando yo veo a Cristo como alguien que me da, cuando yo veo a Cristo como alguien que murió por mí y recibo su gracia, recibo su perdón, recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo hermoso, es maravilloso, es transformador, es trascendental, es el primer paso. Pero si yo no confieso
con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos y que Él es el Rey de mi vida, estoy en serios problemas, porque alguien más va a tomar la posición de Dios y Señor, ya sea yo mismo o Satanás mismo. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿quién es el Señor de su vida? ¿Y cómo llegó a Él? Note, estas personas estaban complejamente mal, estaban en una situación sumamente mala. Acababan de llevar a Cristo a la cruz, habían sido responsables de su muerte. Y bajo este llamado que Pedro les hace, bajo esta amonestación que Pedro les dice, a pesar de que se encuentran en estas abominaciones tan desagradables, muy similares a las de Ezequiel, a pesar de eso, Pedro les da los pasos a seguir para restablecer su relación con Dios, para tener esperanza, para salir adelante y para que cuando Cristo regrese en las nubes de los cielos, usted pueda verle a los ojos y decir, Dios, aquí estoy, y Él pueda decir de usted, hijo, entra en el gozo del Señor. ¿Cuáles fueron los pasos que Pedro le dice a estas personas? Note lo que dice el versículo número 37. Al oír esto, ¿qué pasó con el corazón de estas personas pecadoras? ¿Qué pasó con el corazón de estas personas que habían llevado a Cristo a la cruz? Dice que al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir es una palabra hermosa, no se encuentra en ningún otro texto en la Biblia. Es una palabra compuesta que habla acerca de una verdad que penetra tan en lo profundo que no solamente penetra el alma, sino que dice que penetra el corazón. Corazón, palabra, cardia en griego, que nos habla acerca del pensamiento. Cuando Pedro habla con estas personas y estas personas escuchan el llamado de Pedro, la verdad que Pedro les dice, que es Cristo es Señor y Dios, no logro expresarlo en palabras. Esta verdad les traspasa tanto el corazón que a pesar de su situación pecaminosa, a pesar de su situación desesperada, le preguntan a Dios y le dicen en su corazón, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Logra usted situarse en su situación pecaminosa? ¿Logra usted reconocer su situación de pecado? ¿Logra usted reconocer esos momentos en los cuales usted le ha dicho al Señor, Señor, esta es mi vida, soy pecador, sigo fallando una y otra vez? ¿Qué hago? Ahí está la respuesta. Sigamos leyendo. El versículo número 38, Pedro, indicándole a estas personas lo que deben hacer, dice, arrepentíos, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note, ¿cuáles son los dos pasos según este texto? Arrepentirse y bautizarse. ¿Saben qué significa la palabra arrepentimiento? Lo voy a explicar con mi caminar. La palabra arrepentimiento es metanoeo y en todos los textos bíblicos habla de lo siguiente. Arrepentimiento es cuando yo voy caminando en una dirección y Dios me dice, arrepiéntete. Arrepiéntete significa en la Biblia cambiar de dirección. Arrepiéntete no significa detenerse y decir, uy, sí, está muy mal y seguir caminando. No, arrepiéntete significa, Dios, necesito un cambio. Dios, reconozco que esto no está bien. Dios, reconozco que necesito un Salvador.
Y cuando lo he reconocido y cuando le he dicho al Señor, Señor, no puedo cambiar, lo he intentado, no lo logro, pero necesito un Salvador que sí lo logre por mí. Necesito un poder que sí lo haga en mí. Necesito a ese ser que sí tenga lo necesario para cambiarme a mí. Y ese es Cristo Jesús. Y la manera de aceptar eso en mi vida es a través del bautismo. Y eso nos va a preparar para recibir la señal y el sello de Dios. Y ahorita ustedes y yo, si no es su deseo tomar esta decisión, usted podría estar pensando lo que dice Romanos 1, que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y usted podría decir ahí donde usted está observando, y ahí en su casa y acá en el templo, usted podría decir, ¿y para qué me voy a arrepentir? ¿Y para qué me voy a bautizar? Si al final de cuentas, X, póngale la razón que sea. Bueno, yo no sé la decisión que usted esté tomando, ni sé lo que esté pasando en su mente. Lo que sí sé es que Cristo Jesús viene, y viene por un pueblo que le ha entregado su corazón. Viene por un pueblo santo, viene por un pueblo que ha decidido entregarle su vida a Cristo. Viene por un pueblo sellado, viene por un pueblo que goza del carácter de Dios. Viene por un pueblo que se ha arrepentido. Viene por un pueblo que se ha bautizado y que ha decidido creer en Cristo Jesús. Por ese pueblo viene, no viene por mediocres. Y yo quisiera preguntarle a usted, es un reto lo que vamos a hacer hoy. Yo quisiera que en la pantalla, para los que están en casa, acá no es necesario en el templo, sino quisiera que en la pantalla pueda aparecer el número de WhatsApp de la iglesia. Ahí está, usted lo puede ver en la esquina inferior. Yo hoy me tomé el atrevimiento de traer el número de teléfono que está en esa esquina. Y yo quisiera hacerle a usted, que está ahí en las cámaras, un llamado. ¿Saben? La virtualidad es complicada porque nos aleja. Y a pesar de que usted esté viendo este video en algún momento que sea en el futuro, usted también puede escribir a este número. ¿Desea usted aceptar a Cristo como Salvador de su vida? ¿Desea usted entregarle su vida a Cristo a través del bautismo y de una forma real en su corazón decirle, Dios, te entrego lo que soy? Si es así, yo le invito a que envíe ese mensaje de texto a ese número que está acá. Acá yo lo voy a recibir. Vamos a estar orando por usted y vamos a llamarle para que ese deseo que tiene el Espíritu Santo en su corazón no se quede allí nada más, sino que le podamos atender. Y que Cristo Jesús hoy pueda tocar su vida, su familia, su corazón, para que cuando Él venga en las nubes de los cielos, usted se haya arrepentido y haya tomado el hermoso privilegio y paso que es entregarle la vida a Cristo a través del bautismo. Yo voy a dejar esto por acá y voy a esperar su mensaje. No permita que el enemigo le detenga. Tome hoy una decisión por Cristo. Y ahora voy a hablarle a los que estamos acá en el templo. Yo sé que en medio nuestro hay muchas personas que han decidido entregarle su vida a Cristo a través del bautismo. Yo le voy a pedir a todas las personas que se han bautizado que por favor se puedan poner en pie. Y yo quisiera que las cámaras puedan enfocar a estas personas que han decidido en algún momento bautizarse, que en algún momento decidieron entregarle su vida a Cristo, que en algún momento decidieron decir, Cristo es mi Señor, mi Salvador. Y usted que está observando la decisión de estos valientes, yo le invito también a que usted sea un valiente, a que usted persevere hasta el fin, a que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos pueda verle a usted que me está escuchando allá en casa y que junto con los que estamos acá de pie podamos verle cara a cara
y recibirle en las nubes de los cielos. Si hay alguien acá en el templo que quisiera entregarle su vida a Cristo a través del bautismo, yo le voy a pedir que se acerque a mí al finalizar. Y de igual manera como vamos a atender a las personas virtuales, lo haremos con usted. Vamos a orar. Oremos. Si usted puede, le invito a que doble sus rodillas para que podamos orar. Querido Dios y querido Padre, tenemos un llamado impresionante y este es: salid de Babilonia, pueblo mío. Tu palabra indica que el fin está cerca, que tu venida gloriosa es pronta y que en aquel glorioso momento serán sellados aquellos que gimen y claman, aquellos que perseveran en la palabra, aquellos que han decidido entregarle la vida a Cristo, aquellos que con un corazón contrito y humillado dicen: Señor, te entrego mi vida, me arrepiento por mis faltas y decido entregarte mi vida a través del bautismo. Señor, tú tienes el control de cada uno de nosotros. Y sabemos que Satanás está deseoso de que posterguemos este llamado. Señor, si hay alguien que me está escuchando, que en su corazón duda en hablar al final o en enviar este mensaje, duda porque sabe que es un compromiso solemne, duda porque Satanás le hace creer que es insuficiente, duda porque en su corazón piensa que no lo puede alcanzar, que es indigno. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido y te clamo y me uno con todos los que sé que unen la oración a través de mí y vamos juntos a ti pidiéndote, Dios, que rompas esas ataduras, que el pecado y que Satanás no logre su objetivo y que tu Espíritu Santo en este momento, Dios, transforme corazones. Señor, hemos hecho lo que nos corresponde. Tú nos has llamado a predicar, tú nos has llamado a hablar con un escrito está, y creemos que tu Espíritu Santo, poderoso y sublime, harás la parte que a Él le corresponde. Y esa es enternecer nuestros corazones, esos corazones de piedra que se rehúsan a entregar la vida a ti, Señor, que en este momento sean consumidos por tu Espíritu Santo, que sientan ese ardor, Padre, que aquellos que hayamos pasado por esta experiencia les entendemos. Sabemos que es una decisión complicada, significa entregar nuestro yo por completo a ti. Pero con la experiencia y con lo que dice tu palabra, estamos seguros que tienes salvación para nuestra vida. Y que lo que sigue después de aceptar a Cristo es un proceso de crecimiento donde tú irás trabajando, irás moldeando y donde las maravillosas promesas de tu palabra nos acompañarán, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento estará y donde el estudio de tu palabra será un deleite, donde la oración será un hábito. Esos gloriosos momentos que nada ni nadie, nada en este mundo podrán saciar, sino solamente tú, oh Dios. Permítenos, Padre, estar listos cuando tú regreses en las nubes de los cielos. Quédate por favor con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Hay algo que quisiera mostrarles y lo he dejado hasta este punto para que usted recuerde esta gloriosa verdad. Yo quisiera mostrarle hoy a usted lo siguiente. Todas las noches hemos estado enseñando algo
Y esto que hemos preparado es un claro indicativo que en esta tierra hay muerte, destrucción y dolor. Pero cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Cristo representando aquella hermosa escalera, ustedes y yo estaremos con Él por la eternidad. No hay nada humano, y esto por más glorioso que se vea y agradable y por más esfuerzo que haya tenido, no es ni una más leve representación de lo hermoso que será estar con Dios por la eternidad. ¿Qué les parece si escuchamos el canto tema?